Bueno, gracias al Señor por poder estar un domingo más reunidos juntos como hermanos. Eh, Antes de iniciar, quisiera poner ese tiempo en las manos del Señor, así que vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este día de vida que nos has regalado. Gracias Señor por traernos con bien a tu casa. Gracias Señor por cada una de las personas que están aquí presentes. Te pido Señor que tú bendigas este tiempo que vamos a tener para estudiar tu palabra. Padre, guíanos a través del Espíritu Santo, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y también, Señor, que nos anime, nos exhorte, Señor, nos advierta, Señor, este texto para nuestra vida, Señor, como creyentes, para nuestro tiempo, Señor, aquí en la tierra, mientras esperamos, Señor, tu venida. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera iniciar haciéndole una pregunta a usted. ¿Qué pensaría si le dijera que la vida del cristiano es fácil? Haga memoria de cómo ha sido su vida desde que conoció a Cristo. Estoy seguro de que cada uno ha pasado diferentes situaciones difíciles de una manera u otra. Esa es la realidad. En mi experiencia y de lo que sé de la vida de otros creyentes, afirmar que la vida del cristiano es fácil, eso es una mentira, ya que la realidad es todo lo contrario. Y como gran ejemplo de esta realidad, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que su vida se caracterizó por el rechazo de su propio pueblo. Si uno va a Mateo y estudia cuando se anuncia el nacimiento del rey de los judíos, ¿qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa en Jerusalén? Se turba. Interesante, esperaban al Mesías, pero el pueblo se turbó. Incluso el rechazo de su misma familia. Aparte de ello, él apartó a 12 discípulos que fueron realmente los más cercanos, pero uno de ellos lo traicionó. Y uno de los más cercanos, de los tres más cercanos que él tuvo, lo negó. Para finalmente su vida ser cortada, sufriendo el peor castigo que estaba vigente en esa época. La crucifixión estaba destinada para los peores delincuentes, es decir, el Señor Jesucristo fue tratado como basura. Esa es la realidad. Y perdón que me quiebre por recordar eso. Centrándonos en la carta que estamos estudiando, la situación de la audiencia a la que se escribe Hebreos es que están siendo perseguidos. Y por esta causa se están desanimando en perseverar en la fe, con la tentación de volver a las antiguas costumbres de la ley judía. Ante esta situación, el autor de Hebreos ha venido explicando la superioridad del nuevo pacto que Dios ha establecido a través de Cristo. Lo que fue establecido en el antiguo pacto era una sombra y figura de lo que a su debido tiempo se iba a manifestar a través de Cristo. En este nuevo pacto tenemos a Cristo como sumo sacerdote, quien por medio de su sangre pagó por el precio del pecado de una vez y para siempre, obteniendo así el libre acceso al Padre para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y ahora yo quisiera que volviéramos un poquito en lo que vimos la semana pasada con Jorge, al verso 19, porque a partir de esta verdad es que parten las 5 exhortaciones que hoy vamos a estudiar. Y el versículo 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Esta es la verdad. Hay un libre acceso a Dios por medio de Jesucristo. Él nos da
la vía para llegar al Padre. Basado en esta verdad, vamos a estudiar 5 exhortaciones de cómo responder a la gracia de tener libre acceso al Padre. Lo que hoy vamos a estudiar es Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 39. No lo voy a leer entero y voy a corregir lo que dije la primera vez que prediqué. No lo hago porque quisiera aprovechar el tiempo. Entonces, vamos a ir desmenuzando el texto y vamos a estudiar 5 exhortaciones. La primera se encuentra en el versículo 23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La primera exhortación que hace el autor de Hebreos es la de permanecer firmes en la fe en Cristo. Mediante esta fe en Cristo tiene esperanza. El llamado que está haciendo el autor de Hebreos a su audiencia es a no dudar. Más bien, lo que debemos hacer es perseverar en la esperanza de que sus promesas serán cumplidas. Y en esta confianza ellos pueden descansar, ya que es por la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Por ellos pueden tener un descanso porque lo que Dios ha prometido es en base a que Él es fiel. Esa es la primera exhortación, a mantenerse firme en la profesión de su esperanza. La segunda exhortación se encuentra en el versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La segunda exhortación que da el autor de Hebreos a su audiencia es a considerarse mutuamente entre hermanos. ¿Cómo definiríamos la palabra considerarse? Sería como tomar en cuenta o estar atentos unos con otros, a vigilar, a estar pendientes unos de otros, con la finalidad de juntos estimularse, alentarse o animarse a mostrar amor y hacer buenas obras. El punto es estar pendiente del otro hermano y estimularse mutuamente a mostrar amor, sobre todo a los hermanos en la fe y también a hacer buenas obras. Tercera exhortación, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Parece que la audiencia a la que está escribiendo el autor de Hebreos, algunos habían tomado la costumbre de dejar de congregarse por esta misma situación de que están siendo perseguidos. Ante esta situación, la tercera exhortación es a no dejar de congregarse. Más bien, los anima a que se exhorten unos a otros. Cuando hablamos de exhortación, podríamos decir de animar, consolar, advertir y fortalecer a otros hermanos. Eso es lo que quiere decir la palabra exhortación. Cuando uno exhorta a un hermano, puede ser para animar, puede ser para consolar, puede ser para advertir o llamar la atención en cuanto a un pecado y también para fortalecerse mutuamente. Mientras esperan con paciencia el regreso de Cristo, conforme más se acerca su regreso, estas exhortaciones deben ir aumentando en su intensidad. Entonces deben mantenerse firmes, deben considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarse. Más bien tienen que permanecer firmes porque el Señor regresa. La cuarta exhortación
Vamos a leer los versículos 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A partir del versículo 26, el autor va a advertir del peligro que le espera a la persona que peca voluntariamente. Esto se refiere a una persona que peca intencionalmente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, que rechaza la verdad del Evangelio. Aquella persona se ha convertido en un apóstata. A este tipo de persona ya no es válido el sacrificio de Cristo. Más bien lo que le espera es el juicio que ha destinado Dios a aquellos que rechazan su nombre. E incluso el autor se refiere a estas personas como enemigos de Dios. Ahora es bueno aclarar esta parte porque lo que estábamos hablando aquí es que son personas que han escuchado el Evangelio, han llegado a la verdad y después de haber llegado a la verdad rechazan la fe. Estas personas son apóstatas. ¿Qué ejemplo podríamos dar sobre este pecado? Judas. Judas lo tuvo al Señor, vio su ministerio durante 3 años, vio al Dios hecho carne y a pesar de ello lo rechazó. No es el hecho de pecar, ¿saben? Pecamos nosotros cada momento, entonces si fuera así realmente no entraríamos todos en esta categoría, pero es la persona que llega al Evangelio y después de haber conocido la verdad, la rechaza. Esta persona es una apóstata y se convierte hasta en un adversario de Dios, dice el autor de Hebreos. En el versículo 29, el autor compara el castigo que recibía la persona que violaba la ley de Moisés. ¿Qué pasaba con esta persona? Esta persona recibía la muerte. Ahora, ¿cuánto más será el castigo para la persona que rechace a Cristo? Ya que tal persona ha pisoteado su nombre. Ha tenido como inmunda la sangre con la que se estableció el nuevo pacto, en la cual fue el Señor Jesús apartado para esta tarea. No solo esto, sino que ha insultado o menospreciado al Espíritu Santo. En el versículo 30, el autor cita Deuteronomio 32, 35, para recordar el juicio que Dios dará a sus enemigos y concluye con el versículo 31 que nos recuerda el peligro de recibir este juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por último, la quinta exhortación, y vamos a leer desde el versículo 32 al 39. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros
de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como quinta exhortación, el autor de Hebreos les anima a recordar los padecimientos que han tenido que pasar en el pasado después de llegar a la verdad de Cristo. ¿Qué ha sucedido? Han sido insultados, han sufrido tribulaciones, aflicciones, y esto ha sido delante de muchas personas. De esa manera se convirtieron en compañeros de lucha con otras personas que también sufrieron lo mismo. Además, acompañaron a los que habían sido encarcelados, y a pesar que les quitaban sus bienes, tuvieron gozo en medio de sus sufrimientos. Ahora, ¿de dónde proviene ese gozo? Ese gozo proviene de la certeza que en Cristo ya tienen una herencia, la cual es superior y duradera que cualquier cosa aquí en la tierra. Por ello, la última exhortación que hace el autor a los que viven en el nuevo pacto es a no perder la confianza en Cristo, ya que ésta tiene galardón, tiene recompensa. A pesar de las dificultades sufridas, perdón, el autor les anima a que perseveren y sean pacientes, haciendo la voluntad de Dios, porque su recompensa está cerca. Finalmente, en los versículos 37 y 38, el autor cita a Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Y lo hace con la intención de animar a perseverar y esperar, ya que el justo por la fe vivirá, y el que retrocede recibirá perdición. Pero los que tienen fe preservan su alma hasta el final. Estoy seguro que nosotros también nos podríamos identificar con la audiencia de Hebreos, porque, como les decía al principio, ¿cuál es la situación de ellos? Bueno, ellos están siendo perseguidos, ellos están teniendo problemas, y justamente aquí cita, han recibido insultos, han sido perseguidos, han sufrido tribulaciones, les han quitado sus bienes, personas que conocen han sido encarcelados. Esa es la situación de los hebreos. Ante esta situación, ¿qué es lo que ellos está pasando? Pues quieren volver hacia atrás, quieren volver a cumplir la ley judía, quieren volver al antiguo pacto, y a veces eso nos puede suceder a nosotros, que a lo mejor las situaciones de la vida nos nubla la vista de lo que es realmente importante. Para esos momentos, la palabra del Señor, como el texto de hoy, nos anima a perseverar, a mantenernos firmes, a no desfallecer y a no caer en la tentación de volver al pasado. Cuando vienen los problemas y las dificultades, gracias a Dios no estamos siendo perseguidos, porque ¿qué sucedería si la iglesia cristiana empieza a ser perseguida? Pues ante esa situación hay que mantenernos firmes en una esperanza, porque Él es fiel.
Él va a cumplir cada una de sus promesas. Y sabe lo que les decía de que a veces las situaciones nos puede nublar nuestra vista, es que por medio de Cristo tenemos el mayor regalo, gracia o misericordia que Dios nos podría haber dado, que es el perdón de nuestros pecados y de tener el libre acceso a Él. Ante esta verdad, no nos pueden las situaciones de la vida quitar nuestra vista de lo importante. Y en esos momentos debemos permanecer firmes. Debemos realmente estimularnos unos a otros, más bien al amor y a las buenas obras. No debemos dejar de congregarnos. ¿Saben? Yo he escuchado a muchas personas que dicen ser creyentes, pero que no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, dicen, hay mucha hipocresía. Entonces, ¿para qué estar ahí? Mejor me quedo en mi casa, pongo un video de YouTube y escucho una prédica ahí. Buenazo. No he tenido que ir a la iglesia. Pero es muy importante realmente venir a la iglesia y es siempre recordar que uno no viene aquí por las personas. Uno viene aquí porque ha recibido la gracia de conocer a Cristo. No importa las personas que estén aquí, importa realmente que debemos estar agradecidos por esa misericordia, porque no hemos hecho nada, porque merecíamos la muerte, porque realmente no podríamos acceder al Dios Santo. A veces olvidamos lo santo que es Dios. Moisés le pidió verlo y le dijo, no, te voy a mostrar solo mi cintura. Elías también lo quiso ver y le dijo, solo voy a pasar y me vas a ver de espaldas. Isaías, al verlo al Señor, pensó que iba a morir. Ese es el Dios. Dios no ha cambiado. Su santidad sigue siendo igual. Si nosotros estuviéramos en el antiguo pacto y no hubiera realmente el sacrificio de Cristo, pues moriríamos y tendríamos que estar llevando cada vez animales porque seguiríamos pecando. Pero gracias al sacrificio de Cristo, Él abrió esa vía, ese camino hacia el Padre. Mucho cuidado y ojalá no nos pase el hecho de llegar a la verdad y rechazar a Cristo. A veces realmente no nos damos cuenta, pero el autor de Hebreos es muy claro. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que no nos pase que rechacemos la palabra del Señor. Y realmente cómo atravesar nuestros tiempos finales de la mano del Señor. A pesar de dificultades en el trabajo, crisis familiares, de ser perseguidos, de incluso ser insultados por el nombre de Cristo. Y eso puede suceder, a lo mejor en la ciudad no es tanto, pero en los lugares más apartados sí sucede que los cristianos son perseguidos, son rechazados. Entonces, a pesar de ello, mantengámonos firmes en esta fe que tiene galardón y que no es un galardón de algo terrenal, es un galardón que no tiene comparación, que son cosas celestiales y que nada de lo que existe en este mundo se puede comparar. Mis hermanos, que estas exhortaciones, como les decía, que sean de ánimo, consuelo, de advertencia y fortalecimiento en nuestra fe. Permítame terminar con una oración. Mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo y la gracia, Señor, de poder acceder a tu presencia, Señor, con libertad. Gracias, Padre, y permítenos, Señor, la fortaleza, danos, Señor, la fuerza para mantenernos firmes, Señor,
en tu nombre, a pesar de las dificultades que surjan en nuestra vida, de las luchas que vengan, Señor, de que incluso los ataques que el enemigo, Señor, quiera hacernos a nosotros, que podamos, Señor, mantenernos firmes. Y mantenernos firmes, Señor, no por nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas, con realmente las armas, Señor, que tú nos has dado, Señor, para permanecer firmes. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, que ella sea nuestro ánimo, nuestro aliento, Señor, y que en medio de las dificultades, Señor, siempre recordemos las verdades que están aquí escritas. Mi Dios, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.